gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche y gracias al cielo porque les va a dejar a ustedes disfrutar de nuestro folclore y a nosotros saber hacer lo que sabemos mejor hacer, que es cantar, bailar y tañer los instrumentos. 29 años ya participando intensamente con nuestra jota y por supuesto en las fiestas del Pilar. 29 años ya que ofrecemos lo mejor de un trabajo que realizamos durante todo el año. Este año, me van a permitir ustedes, Semblante Aragonés ha querido presentar un espectáculo que lleva por título La Fiesta Popular. Un espectáculo que estaba montado originariamente para hacer en hora y media, pero que por motivos del espectáculo aquí va a ser reducido a 50 minutos. Es el desarrollo de lo que es una fiesta popular tradicional en Aragón, desde los preámbulos hasta la fiesta final con el baile. Espero que disfruten como nosotros vamos a hacerlo aquí en el escenario. Pero antes de comenzar, como digo, Semblante Aragonés tiene el sumo placer de compartir este escenario y este festival, especialmente este festival, dedicárselo a dos personas entrañables y queridas para nuestro grupo. En febrero nos dejaba Conchita Carrillo, madrina de honor de nuestro grupo, y por supuesto no podemos pasar por alto el hoy rezarle ante la Virgen con nuestros cantos y nuestros bailes, porque se le echa mucho de menos. Como también se le echa mucho de menos a un gran maestro, fundador en los años 40 del grupo folclórico Los Mañicos y que nos dejaba en el mes de mayo. También participó activamente en sus últimos años con Semblante Aragonés y con nuestra rondalla y nuestro canto. Pues para ellos dos va dedicado hoy en especial esta fiesta popular. Espero que les guste y que disfruten con nuestros cantos y nuestras tradiciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía, la fiesta popular generalmente comienza en la víspera, la tarde, y allí, generalmente en cualquier pueblo de Aragón, los pasacalles con las rondallas, animados generalmente con esas tradiciones festivas de muchos lugares, de muchos pueblos, que son los gigantes y los cabezudos. La chiquillería que se pone al son y van recorriendo las calles incitando y cantando a los gigantes y a los cabezudos. Vamos a recrear esa escena de las tradiciones populares que tiene la fiesta popular. Aquí
Llegaremos a la noche, los mozos se reunirán para recorrer las calles y con los sonidos de las guitarras, bandurrias y cualquier otro instrumento que se sume, inundarán con su sonido las calles del pueblo. Disfruten pues con las jotas rondaderas. Y así recorrerán toda la noche al son de nuestras jotas. Vienen toda la noche con la llegada del alba, seguirá la fiesta y nuevas melodías romperán el aire de la mañana recién estrenada, sacando al personal de la cama. Son los cantos de albadas. Disfruten pues con este canto de mujeres titulado Las Mañanas de San Juan. Los perros de Belén
Tras esos cantos de mañana, seguimos en el disfrutar y en el recorrer de las tradiciones festivas por excelencia. A las 12 llegará uno de los actos más solemnes en el día de la fiesta mayor, la misa. La jota y otros cantos tradicionales serán de obligado cumplimiento, al igual que el ofrecimiento al santo del pan para ser bendecido con sus portadoras, las famosas panbenditeras. Nosotros hemos recreado esta tradición que la vimos en Estercuel con este baile de la jota del ta y el te.
espontáneos que aligeraban también esa procesión al sonido de la jota. En primer lugar, escuchen la voz y el estilo de Joaquín Luengo y a continuación la voz y el estilo de Cristina Roy. Más tarde llegará el momento más solemne de la fiesta. El sentir religioso denotará en los cantos, como es en la misa, el momento más importante, la consagración.
Bueno, pues así, tras la salida de la iglesia, la misa mayor, miles de pueblos en Aragón celebran a su santo patrono danzas tradicionales, bailes, y en esta ocasión vamos a recrear el de la localidad de Andorra, dedicado a su santo patrono San Macario. Antiguamente se denominaban gitanillas porque las que hacían el dance de cintas iban vestidas al estilo gitanillo. Así pues, con todos ustedes, la danza de Andorra.
pues así llega la hora, la salida de la iglesia, los bailes al santo patrono. Lógicamente hay que reponer fuerzas y antes de la comida pues lo que se solía hacer era tomar un aperitivo, un vermut, y lógicamente en esa hora no podían faltar también las jotas que acompañaran el buen ágape del vermut. Así pues seguimos con las voces de Lolo Gracia y Marián Peralta. Cantándole al protagonista de todas las comidas, que es el vino. Con todos ustedes, nuestros cantadores nos van a hacer un recorrido con tres característicos cantos de bodega: el Veremundo, Artillero y Galuchón.
lo encontraron en una bodega. ¿En qué estado? Borracho perdido, borracho perdido, borracho perdido de tanto beber. Borracho perdido, borracho perdido, borracho perdido de tanto beber. Lo metieron en una camilla, lo metieron en una camilla, sí señor. Y lo transportaron, y lo transportaron, y lo transportaron hasta la ciudad. Le pusieron un casco y un sable, le pusieron un casco y un sable, sí señor. Y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia de seguridad. Y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia de seguridad. Vaya seguridad. Esta es la que me gusta aquí, esta. Mientras que el artillero no diga bomba va, mientras que no dispare ninguno beberá. De la cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba, que beba, que hoy que mi compañero, que lo he bebido todo y no me hace tomar, y agua famar y los vinos a cantar, esta es la regla mejor de los amigos. Hoy que lo mi compañero, que lo he bebido todo y no me hace tomar, y agua famar y los vinos a cantar, esta es la regla mejor de los amigos. Mientras que el artillero no diga bomba va, mientras que no dispare ninguno beberá. Yo ya estoy trampa y sin beber. Sale, sale, Garruchón, le directo en una cueva, con la botita en la mano y a su compañero entrega. Él estaba lechero y se canta la nobleza del vino y del barral. Usted se lo ha bebido y no le ha hecho mal, y otro lo beba usted que no le matarán. Pues venga este matarme que yo lo beberé, mientras usted lo beba levantan el rulé, el rulé, el rulé, el rulé de Tun. Él estaba el lechero y se canta la nobleza del vino del barral. Usted se lo ha bebido y no le ha hecho mal, y otro lo beba usted que no le matarán. Pues ven este matando que yo lo beberé, mientras usted lo beba me cantaré el rulé, el rulé, el rulé, el rulé de Pum. A la gente la vamos a beber toda. Buenas noches. Vamos a ver si las dejamos un poco porque Y así, tras la comida, los cantos de bodega y a su terminación, todo el mundo dejará sus casas y acudirá a la Plaza Mayor, y allí celebrarán el tan esperado momento para dar rienda suelta al cuerpo, escuchar y bailar nuevas músicas y melodías. Es uno de los momentos más esperados por todos, pero especialmente por la juventud, el baile. De allí saldrán nuevos festejos. No faltarán melodías y bailes tradicionales como las polcas, mazurcas y valses. Y por supuesto, como punto final de todo baile que en Aragón se precie, se concluirá con el
sonido de la jota. Así pues disfruten con esta fiesta y baile final.
Muchísimas gracias por sus cariñosos aplausos y, por supuesto, un fuerte aplauso para nuestra rondalla, que bien se lo merece. Y a ustedes muchísimas gracias, felices fiestas del Pilar. Y este festival, como decíamos, la fiesta popular dedicado especialmente para Conchita Carrillo, para José Alustiza, pero también para miembros de nuestro grupo que hoy no han podido participar, unos por enfermedad y otros porque el trabajo se les ha impedido. Pero para todos ellos saben que, aún no estando aquí en el escenario, están aquí, están en nuestro corazón y estarán siempre con semblante aragonés. Muchísimas gracias a ustedes por sus aplausos y ya lo saben, desearles felices fiestas y hasta una nueva ocasión. Que disfruten. Muchísimas gracias.